Muchísimas gracias. Y para aportar en este instante musical que vamos a compartir, desearía que la música pueda ser un momento de reflexión, de oración, y en el que están todos invitados a permitirse fluir en estos sonidos y justamente al final poder apreciar el silencio que queda después de finalizada la obra, para que todos podamos encontrarnos en ese silencio y darnos cuenta de que nos une la unidad justamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Un gusto compartir con ustedes este momento de pensamiento, de reencuentro con todo y lo más importante, con uno mismo. Cuando debíamos seleccionar los temas a cantar para este encuentro, junto con el maestro Bozzani, decidimos elegir 3 canciones que realmente tienen que ver justamente con nuestro mundo y con lo espiritual y con la naturaleza. Por eso hemos elegido 3 bellos líderes de Schubert, bastante conocidos, por cierto, los 3. An die Musik es un canto a la música, un agradecimiento a la música.
Du bist die Ruhe, tú eres la paz, la tranquilidad. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Y por último, Wohin, que tiene que ver justamente con la naturaleza. Vamos persiguiendo un arroyuelo y descubriendo todos los misterios que envuelven ese camino. El verde, los árboles, todo, hasta uno mismo. Alejate el micrófono o pedís y lo puedo apagar el micrófono, me parece. Porque hay una copia ahí y vas a... El maestro Martiniano le parece adecuado si puede suprimirse un poco el micrófono porque siente como un acople extraño que va a entorpecer la presentación.
El maestro Bozzani, seguro te van a aplaudir mucho, así que prepara 3. Así que bien. Y bueno, como la última hemos preparado una que tiene como un aire un tanto folclórico. Es un poquito más liviana, como la naturaleza.
Hemos llegado al final del día. Con mucha emoción, es el comienzo de todas las inquietudes y las propuestas que surgieron, todas las cosas por hacer, todos los trabajos y los debates en las comunidades, la conformación de pequeños foros de discusión y formación de ciudadanía, de democracia, la generación de nuevos dirigentes, los espacios de debate para hacer la unidad en la diferencia, el proceso, o sea, el tiempo por sobre el espacio, como decía Francisco. Para cerrar, nos va a hablar Adolfo Pérez Esquivel y luego nuestra rectora, la doctora Ana Jaramillo. Adolfo creo que no requiere una gran presentación, como tampoco lo requiere nuestra rectora, ¿no? Simplemente decir que por luchar por la paz mereció la prisión. Allí lo conocí en la Unidad 9 de La Plata, en lo que se llamaba la Siberia, que es el lugar a donde íbamos a parar los que consideraba el régimen como irrecuperables. Salió, siguió luchando, se le dio el Premio Nobel de la Paz, el muy merecidísimo Premio Nobel de la Paz, que no fue en vano. Se lo debe el mundo y todos los luchadores de la justicia y de la libertad. Adolfo también es pintor, ya que estamos en el arte, ya que hemos hoy descubierto de manera virtual, digamos, los murales de la Carpani, y ya que hemos escuchado y todavía tenemos la emoción de la música. Y Adolfo está terminando de pintar la Virgen de los Villeros, nos contaba recién. Probablemente él pueda contar muchas más cosas. Premio Nobel de la Paz, luchador por la justicia, la igualdad y la libertad. Con ustedes, Adolfo Pérez Esquivel. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Es bueno estar bien. En un mundo conflictivo, lleno de conflictos, de guerras, de hambre, pero también de esperanzas. Te quiero agradecer, Ana, aquí al compañero también, la invitación, que podamos compartir. Claro, cuando nos dejan para lo último, ya dijeron todo lo que queríamos decir. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo de imaginación para tratar de aportar algo concreto. Y aquí nos convoca la figura de un hermano, como es Francisco, que nos ha sacudido a la humanidad. Ha sacudido a la humanidad de muchas maneras, porque conversando con él en Roma, no hay ninguna publicidad. Vamos a un cuartito pequeño y ahí nos encerramos. Y conversamos y me decía que la encíclica la Laudato Si es una encíclica social, que no es solo para los católicos, ¿no? Que está abierto al entendimiento, porque esto nos afecta a todos y todas por igual. Afecta a la humanidad, afecta a la existencia de esto que le llama la casa común del planeta Tierra. Pero hoy, lo poco que pude escuchar, no... Y el músico que tocó el violonchelo, no sé si está por aquí o se fue, habló del silencio. Y para mí el silencio tiene un contenido muy profundo. Y tenemos que hacer el silencio interior
porque estamos tan aturdidos con tantas palabras, tantos ruidos y tantas cosas que perdemos la dimensión de ese silencio interior. El silencio interior, ¿qué nos quiere decir Dios a cada uno de nosotros? ¿Qué entendemos por silencio? Porque el silencio también se escucha y tiene una resonancia muy fuerte en los espíritus, en nuestras sociedades. Y también pensé en qué decir de Francisco que no se haya dicho, ¿no? De este hombre me recordaba una amiga que antes de irse, de ir para Roma, le dijo, bueno, la semana que viene nos reunimos. Uy, perdón, ese tanguito es el mío. No cerré el celular, perdón. Bueno, pero es lindo el tanguito, ¿no? Y le dijo, mira, no vas a volver por mucho tiempo al país. Le dijo, no, la semana que viene nos vemos. No, no vas a volver. Van a pasar mucho, mucho tiempo. Ya son 4 años que asumió como papa y que sacudió las conciencias, los espíritus. Y quiero contarles que me encontraba en Padua. Estaba dando unas charlas a misioneros que vienen para América Latina. Y en ese momento hubo, desde aquí, de Argentina, muchos... sigue el tanguito. Perdón. Ya está. Hubo muchos ataques. Se levantaron muchísimas cosas en contra de Jorge Bergoglio y los misioneros me decían, explica, ¿quién es este tipo? No, que lo designaron el papa de todos, porque mirá las barbaridades que señalan sobre esta persona. Y entonces ahí uno tuvo que tratar de explicar. Recuerdo que la BBC de Londres me llama y ahí explico un poco lo que conocía de Jorge Bergoglio, actualmente el Papa Francisco. Y era que yo siempre lo vi no como un personaje, sino como un pastor, una persona que camina, que escucha, que sabe abrir la mente y el corazón para escuchar al prójimo, fundamentalmente a los pobres, desde esa perspectiva. Porque también recordaba hoy lo que es la diferencia que hay entre ser personaje y ser persona. Y lo voy a explicar así muy rápidamente. En el teatro griego, ustedes saben que usaban máscaras, ¿no? Y esa máscara tenía, aparte de representar el personaje, estaban ahuecadas. Entonces, con eso era un amplificador. No tenían estas tecnologías de los micrófonos, ¿no? Con eso podían ampliar la voz en el teatro griego, pero ustedes saben que y representar el personaje, que son los actores hasta el día de hoy. Y en un momento cuando terminan de actuar, se tienen que sacar la máscara y recuperar su condición de ser persona. Y ser persona es el primer paso de todo proceso de liberación de hombres y mujeres.
es reconocerse quiénes somos, nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestros valores. Ahí está la persona, aquel con que nos comunicamos, aquella con quienes nos comunicamos, nos identificamos o podemos vivir con distintas ideas. Aquí cada uno de nosotros somos distintos, distintas. Tenemos distintos pensamientos, pero hay distintas formas de religiosidad, de política. Esta diversidad es la riqueza de los pueblos. Es extraordinario eso. La madre naturaleza nunca creó monocultivos. No. La madre naturaleza siempre creó la gran biodiversidad. Esa riqueza que hoy nos asombra y que Francisco dice, cuidemos la casa común. ¿Qué estamos haciendo con la casa común? ¿No? Esta diversidad, ustedes saben que hoy, claro, cuando entramos a mirar el mundo, nuestro país, vemos que los grandes intereses económicos, el capitalismo, privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Los pobres no hay pobres porque quieren. Hay pobres porque son los expulsados, son el excedente, son los descartables de estas sociedades. ¿No? Que son una fábrica de producir pobres y ahora con mayor intensidad en nuestro país. Y creo que si tenemos otra mirada, cómo miramos nuestra sociedad, cómo miramos el país, cómo miramos el mundo, nos encontramos con muchísimas dificultades. La madre naturaleza, por ejemplo, los monocultivos. Estos monocultivos, ustedes saben que en los monocultivos no hay pájaros, no hay mosquitos, no hay sapos, no hay mariposas ni abejas, porque se ha roto, han quebrado la cadena de la biodiversidad. Pero hay agrotóxicos que no permite otra cosa que la producción rápida donde se privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Y esto es lo que duele, lo que impacta, estos monocultivos que van degradando la tierra, las inundaciones que tenemos, es producto de la deforestación y también de estos monocultivos. Pero siempre digo que hay un monocultivo mucho más peligroso que todo esto que señalo rápidamente. Y es el monocultivo de las mentes. Tengan cuidado con eso. Y los tóxicos que recibimos permanentemente de esta sociedad, de los medios de comunicación, de políticas equivocadas, donde se alteran los valores, se somete a lo mediático y tiene que ver con la política. ¿No? Las políticas partidarias que nos vende esas políticas. Y por eso es necesario superar, no dejarse dominar por el monocultivo de las mentes, sino tener conciencia crítica, valores y ser fundamentalmente rebeldes. Lo que Francisco en un momento dice, hagan lío, ¿no? Pero ser rebeldes. Necesitamos de la rebeldía social, cultural, política y espiritual. Necesitamos de esa rebeldía. Y creo que es ahí donde podemos construir. Si no somos rebeldes frente a las injusticias, estamos dominados. Tenemos que cambiar esta forma, esa mirada hacia nosotros mismos, hacia la sociedad, para trabajar esto que decimos en el Foro Social Mundial
otro mundo es posible. Otro mundo es posible, sí, claro que es posible, pero si estamos unidos, si tenemos la conciencia crítica, si estamos unidos en la diversidad, no en la uniformidad. Creo que desde ahí es donde podemos construir un nuevo amanecer. Podemos construir también las utopías. En varios escritos en un libro digo que si las utopías no existen, tenemos que tener la capacidad de inventarla. Pero no podemos vivir sin utopías, sin realizaciones, sin objetivos en la vida. Y todo esto tiene algo que es fundamental. Siempre somos aprendices en la vida, tenemos que aprender a vivir. Esto que los hermanos indígenas llaman el buen vivir, ¿no? Aprender al buen vivir, tratar de ir construyendo. El desafío de la encíclica, de la Laudato Si, es justamente sacudirnos, despertar la conciencia. No podemos resolver todo, pero sí tenemos que ir trabajando día a día por construir una nueva sociedad. Tengan en cuenta que la paz no se regala, la paz se construye. Es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos. No tiene nada que ver con la pasividad. Absolutamente nada. Tiene que ver con esa dinámica, esa interrelación, esa cultura del diálogo, esa forma de saber respetarnos en la diversidad. Porque es la única forma de enriquecernos, de comprender el mundo que tenemos, de poder salvar el planeta Tierra, esto que llamamos la casa común. ¿No? Salvar. Yo viajo por muchas partes del mundo y veo la desesperación, por ejemplo, de pueblos que no tienen agua. En uno de los viajes que hice, después de los bombardeos en Medio Oriente, en Irak, sobre Bagdad, hicimos 2.000 kilómetros de desierto desde Amán, Jordania, a Bagdad. Pasamos por esos ríos, la cuna de la humanidad, los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Atravesamos esos puentes y vimos toda la miseria en las orillas, las casas lacustres, casuchas, lo que llamamos villas miserias, ¿no? Lo que en otro lado le llaman callampas o tugurios o pueblos jóvenes. ¿No? Ustedes saben que en todos lados la miseria cambia de nombre, pero en todos lados tiene el mismo rostro. Es esto, ¿no? Y desde ahí es que Francisco, cuando habla de los pobres, ayer en una charla también recordaba esto de la pobreza y me acordaba de un médico rural que, siendo muy joven, se recibió de médico y su primer empleo fue una empresa. Una empresa que le encarga al médico y le dice: doctor, usted tiene que investigar por qué los obreros rinden tan poco. Y este hombre comienza a trabajar, a preparar su investigación y cuando la concluye se reúne con los directivos de la empresa y le dice: miren, los obreros rinden muy poco porque tienen hambre. ¿Qué hizo la empresa? Lo echó al médico. Ese médico extraordinario, un hombre con un humanismo extraordinario, me refiero a José de Castro, que fue el director de la FAO.
La geografía del hambre, escribe Ana, recuerda la geografía del hambre, creo que fue en el año 66 o 68, por ahí, más o menos, que tiene vigencia hasta el día de hoy, ¿no? Pero ahí dice algo, que el mundo está dividido en dos grandes bloques. Los pobres que no duermen porque tienen hambre y los ricos que no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. Miren ustedes que, ¿no? Y realmente eso persiste hasta el día de hoy, ¿no? La pobreza. Y en estos días, hace 20 días aproximadamente, un tormentón de esto que ya nos estamos acostumbrando en Buenos Aires, fui al SEAMSE, el Camino del Buen Aire, y me encontré ahí con la gente, lo que hacen los recicladores, la basura, ¿no? Y ellos tenían una foto de Francisco y de Rodolfo Walsh, ¿no? Lo recordamos ahí a Rodolfo Walsh, la famosa carta a la dictadura que le costó la vida, pero también la de Francisco, porque a Francisco, a esta gente tan humilde, esta pobreza, lo encontraban como un hermano, ¿no? Les daba fuerza a su caminar, a su forma de pensamiento. Y esta gente que recicla la basura dignifica el trabajo. Dignifica ese trabajo que está haciendo. Ahí los pobres, cuando toman conciencia de que son personas, están en los caminos de liberación, están en los caminos de la dignidad humana, están en el camino de la transformación. Es una revolución de las conciencias, es una revolución de los espíritus. Y nosotros ahí, con toda esta gente que muchos de la sociedad no lo ve bien porque son pobres, nosotros trabajamos con los mal llamados chicos de la calle, ¿no? Y a veces cuando lo meten preso, ¿por qué te metieron preso? Y por portación de cara, ¿no? Los pobres, ¿cómo tratamos de acompañarlos para que ellos sean los promotores de su propia vida, de su propia liberación como ciudadanos y ciudadanas dignos? Ese es el camino. No es la mendicidad, es la promoción humana, es el despertar a la vida. Y creo que Francisco, y lo hemos hablado muchas veces, está abriendo la mente, el corazón. La otra cosa, no quiero extenderme mucho, me tiras de las orejas, ¿sí? La otra cosa que le puedo decir, que Francisco, en todo este camino que está realizando con mucho esfuerzo, con mucha luz, ya mucha contra también. No es porque sea el Papa no tiene contra, sí las tiene, y terrible, dentro del mismo Vaticano. Pero la preocupación por las situaciones de guerras, de Siria, de Libia, se fue a Lampedusa, la isla italiana, que ahora son como campos de concentración, a la isla de Lesbos en Grecia, para reclamar. Se llevó varias personas al Vaticano para decir, hagan esto, cooperen, trabajen, ayuden al más necesitado. Y yo creo que esto es un ejemplo de cómo nosotros tendemos la mano al prójimo. Y esto tiene una raíz profunda, que es el amor. Qué palabrita, ¿no? Terrible.
Recuerdo estando con la Madre Teresa en París, estaba en una reunión en el Palacio Elíseo, en ese entonces era presidente de Francia François Mitterrand, y claro, cuerpo diplomático. Y Teresa me decía, yo no entiendo nada de lo que habla esta gente, porque hablaban de las cuestiones políticas y las... No, y yo medio en broma le digo, y Teresa, ¿qué entendés? Y ella me dice, yo entiendo una sola cosa. Ah. Y entonces así seguíamos en la broma, le digo, ¿qué cosa? Y ahí me dio una lección. Lo que entiendo es que hay que poner el amor en acción. Miren ustedes, ¿no? Con qué simplicidad y con qué profundidad nos está llamando. Esto que Francisco también nos llama a ese desafío de vivir, de comprender, de realizar. No todo lo que escuchamos, todas las comunidades de base, esto que en un momento en América Latina fue un estallido, como esto que bien señalabas de la teología latinoamericana, lo que fue y que todavía persiste en la teología de la liberación, ¿no? Pero las comunidades eclesiales de base, ese compartir de la vida, en compartir el pan que alimenta el cuerpo, pero compartir el pan que alimenta el espíritu. Y compartir la libertad, porque sin libertad no podemos amar y sin amor la vida no tiene sentido. Nada más que esto, gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. No podríamos terminar sin agradecer a todos los que participaron para que esto fuera realidad, el equipo de Democracias del Sur, de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión, de la privada del Vicerrectorado, del campus virtual, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Culturales, los distintos coordinadores y comentaristas que representan las diversas secretarías y departamentos de esta universidad, la música, el arte. Evidentemente fue una movida del todo sobre las partes. A continuación, las palabras de cierre de nuestra rectora. No necesita presentación tampoco desde lo formal, podríamos decir. Nuestra rectora es magíster y doctora en sociología. Se ha dedicado desde hace mucho tiempo a la filosofía y a la sustitución de importación de ideas, constructora de la paz, pero de una paz que, como Adolfo decía, no es pasividad, luchadora por la justicia. Por eso sufrió también la persecución y el exilio, y de la adversidad adquirió nuevas fuerzas, más fuerzas, y construyó muchas cosas lindas. Por ejemplo, esta universidad que dentro de unos días va a cumplir 20 años. Y sé que me va a corregir, como suele hacer de vez en cuando, y está muy bien que lo haga. Me va a decir, no la construí yo, la construimos todos, lo cual, bueno, es cierto, pero ella nos juntó, ella nos formó, ella nos dirigió, y así lo sigue haciendo. Por eso para nosotros es un honor y un lujo estar trabajando con ella. Bueno, yo también voy a seguir con los halagos, es que no me gustan en público, pero voy a halagarlos a ellos. Ahora a todos los que construyeron esta jornada, que fue espectacular, creo yo, que se ha discutido mucho. Y por ahí lo voy a corregir también a Adolfo, porque quizás lo que falta es instalar justamente el pensamiento de Francisco en una universidad pública, nacional, que por supuesto es laica. Ante lo cual tuve
un gran trabajo desde la filosofía social, que es a lo que me dedico, en hacer una hermenéutica laica de su texto de la Laudatio, pero no me pensé que era un gran trabajo, pero la verdad que habla de eso, habla de filosofía social, habla de nuestras creencias, como dice un autor que consulto mucho, que es Benedetto Croce, que dice, bueno, a esta altura nadie puede decir que no es cristiano, puede ser no católico, pero no cristiano, está difícil. Así que en esta hermenéutica laica que voy a hacer del pensamiento de Francisco para cerrar, quiero decir que, para los que yo creo que todos sabemos, que esta es una universidad nacional y pública, y por lo tanto laica, por lo tanto autónoma. Desde hace 100 años vamos a cumplir de autonomía universitaria, pero también tenemos 68 años de la gratuidad. Eso quiere decir que fueron decisiones políticas históricas de eliminar los aranceles para que todos y todas puedan ir a la universidad pública. Eso se había escondido, por supuesto, que fue una decisión del presidente Perón en 1949, un 22 de noviembre para eso, para recordarlo. Se escondió durante muchos años, muchísimos años, hace muy poco cuando hicimos esta ola magna, vino la expresidenta y ahí se enteró, justamente. Qué triste, ¿no?, que se hayan escondido algo, pero se esconde a propósito, para que crean que es como la lluvia, la gratuidad, ¿no? Todos sabemos que la paga el pueblo, ante lo cual toda decisión histórico-política puede ser reversible. O sea, pueden llegar a querer arancelar la universidad. Ustedes bien vieron que la política universitaria ahora no es precisamente la que era hace poco tiempo, y ven a todos los docentes universitarios en la calle, todos los maestros en la calle, todos de huelga. Pero bueno, lo importante es saber que, como decía este propio Benedetto Croce, la historia es una hazaña de la libertad, y tenemos la libertad de justamente de hacer esa hazaña. Hace poco también les decía a otro auditorio que esta es la única universidad que tiene sus valores instituidos, estatuidos en su estatuto, y nuestros funcionarios, nuestros elegidos o del Ejecutivo, todos juramos por los mismos valores. No existe una universidad que tenga sus valores en el instituto. ¿Por qué es eso? Porque así como no creo en el positivismo jurídico, que lo citó una legisladora que votó en contra, mejor dicho, se fue del Congreso para no votar la ley que eliminaba el 2x1 para los represores. Ustedes ya saben a quién me refiero. Y citó no solo al positivismo jurídico, sino también al positivista mayor, en todo caso los abogados lo saben y lo estudian, y citan siempre, y salen todos positivistas, como yo, hay muchos abogados pero poca justicia. Se llama Kelsen. Kelsen decía que la justicia es un ideal irracional. Bueno, nosotros no creemos que la justicia sea un ideal irracional. Puede serlo si pensamos que cuando dice irracional tiene que ver que no responde a la razón pura. Si la justicia fuera razón pura, sería matemática, porque es lo único puro que puede tener la razón. El resto sabemos que está atravesado por pasiones, intereses, etc. Eso sirvió justamente para demostrar lo que es el positivismo jurídico, y que después, a pesar de que tengo muchas contras, yo sostengo que es la conciencia jurídica popular la que va a ser fuente de la justicia y de las leyes. Ante lo cual, al día siguiente de este fallo, salimos todos, 500.000 de personas, acá en Buenos Aires, en el país muchos más, a decirle: esto no va a andar, dirían los pibes. O sea, esto no es justicia, hiere y lastima justamente la conciencia jurídica del pueblo argentino, dijeron una vez los que se opusieron a votar el punto final.
ante lo cual, como no creemos en el positivismo jurídico, sino creemos en la historicidad y que en la conciencia jurídica del pueblo no cabe en los tribunales. Vieron que se aprobaron rápidamente, sancionaron otra ley. Tardaron un día, ¿no? Diputados y senadores en dar marcha atrás para que no salgan los represores. Tampoco creemos en el positivismo pedagógico. Ustedes vieron que nuestro Jauretche siempre hablaba del colonialismo pedagógico. Tampoco es razón pura educar. Tampoco es una ciencia dura, como dirían ahora, ni es lógica matemática. Por eso nosotros educamos en valores, porque la educación es dialógica, educamos en valores y como es histórica, no es una ciencia positiva, matemática de la razón pura. Las primeras, quiero que para los que no lo saben, en general se sabe que las primeras universidades fueron creadas por los clérigos, por la Iglesia, justamente. Y claro, ¿qué hacían? Interpretaban la verdad según los libros que traducían. Traducían, se llamaba la escolástica, e interpretaban esa verdad. Nosotros, como dijo Adolfo antes, creemos que la verdad, como la armonía, como la paz, se construye en la historia, históricamente. No es que está dada y hay que interpretarla. De eso se trata, porque si no podríamos poner una máquina también a enseñar, y no hombres y mujeres apasionados por lo que hacen, con pasiones, con valores, con ganas de dialogar con el otro para construir nuestra verdad. Y nuestra verdad también es armonía, armonía entre la realidad y la idea. No es que nos caen del cielo las ideas, sino que justamente deben responder lo que dice el historicismo a un ethos, a una moral social general de cada época, de cada momento histórico y de cada lugar. Nuestras verdades no son las mismas que las que verdades universales que pretenden hacernos sufrir, como por ejemplo el neoliberalismo. Nuestra verdad no es esa. Había un filósofo que decía que ideas tenemos, pero en las creencias estamos. Entonces, nuestra universidad, que es pública, nacional, gratuita y autónoma, aquí quienes trabajamos día a día en investigar, en dar clase, en administrar yo le digo manicomio, perdónenme, pero bueno, ya es tanta la creatividad de esta universidad. Y le digo manicomio porque cuando hablo seriamente digo que es una democracia en miniatura. Y esa democracia en miniatura no es, como dirían desde otras verdades, populista, demagogia, etcétera, etcétera. Se construye desde el pie, como cualquier árbol que uno planta, como cualquier cultivo. Y por eso, más allá de todo, esta democracia, vieron que cuando quieren hablar peyorativamente de las democracias latinoamericanas, dicen que son populistas, ¿no? Entonces yo diría, ¿qué es una democracia europea que tiene reyes y reinas? O sea, que heredan por sangre azul el poder. Ante lo cual vamos a coincidir casi en todo, diría yo, con Francisco en su Laudatio. Pero aquí no queremos, como decía un filósofo mexicano, almas sin patria. No vamos a formar hombres y mujeres para una patria que no supuestamente no existe. Jauretche nos enseñó justamente que tenemos que formar hombres y mujeres para la patria, no con almas sin patria. Porque a veces las verdades universales, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, pretende que no tengamos patria y no nos sirven sus verdades. No nos sirven, como decía Adolfo, porque nos están empobreciendo justamente. Pero bueno, yo quería decir que desde la antigüedad, se preguntan los grandes filósofos si se puede educar la voluntad,
se preguntan también si se puede educar la virtud, enseñar la virtud. ¿Podemos hacerlo en esto que es una universidad pública, gratuita y autónoma? Tenemos que enseñar. Todos, no sé si la mitad de este auditorio, trabajamos todos los días, llevamos, como decía Adolfo, la utopía en la mochila. Y ahora que me hiciste acordar, nosotros abrevamos mucho en un autor que habla del principio esperanza y del espíritu de la utopía. Y me hiciste acordar porque acaba de salir un libro de Walsh que se llama La esperanza insobornable. A veces, aquí está Daniel, que está construyendo 10 molinos más. Tenemos la plaza de Quijotanía. Y siempre me preguntan por qué el Quijote es más grande que los molinos, porque aunque parezca gigantes, son solo molinos. Vamos a atravesar por estas tempestades. Creo que, y bueno, y se los recomiendo, ya que estamos recomendando libros, el de la geografía del hambre, hay un libro que es de 1837, creo que, si mal no recuerdo, de quien hizo la Constitución Primera, de Alberdi, la única novela, que se llama La peregrinación de luz del día. Está en internet los que lo quieran leer. Y entonces llega una persona a hacer el Nuevo Mundo, según 1835, y se encuentra con todos los personajes de Molière, o sea, Tartufo, la hipocresía, Don Basilio, la calumnia, etcétera, etcétera. Y le pregunta a Tartufo, que estaba acá, le pregunta, ¿y vos qué querés ser? Senador, diputado, gobernador. Y Tartufo le dice, ¿para qué si los compro? 1835, nuestro país. Bueno, después obviamente le dice, bueno, pero si están todos los malos, ¿dónde están los buenos? Por ejemplo, el Cid. Dice, no, el Cid es, acá lo llamamos los caudillos. Ahí andan haciendo de las suyas. Ajá, y Don Quijote... Y Don Quijote ahí está haciendo su quijotanía. Es un país muy raro que quiere, ¿no?, ingresar en el Estado argentino. Bueno, nuestra plaza de los 20 años, que va a tener 20 molinos, que van a tener 20 valores que hemos estatuido en estos 20 años, se llama Quijotanía. ¿Por qué? Porque justamente estamos haciendo dentro de la autonomía esta pequeña casa común que es nuestra casa, la universidad. Y para referirme concretamente a la Laudatio, no solo enseñamos, educamos para la paz, quisiera solamente decir que desde el laicismo, que puede ser una universidad, que es una universidad, pero para la cual podemos, porque la religión, seamos o no religiosos, existe, son creencias, ¿no?, en las cuales estamos, ideas tenemos. Las creencias son ideas que somos, decía Ortega y Gasset. Pero lo cierto es que si el día de mañana, como le dije a un cura católico en ese momento, que acá no podíamos poner la ermita, que está afuera, porque si no tendríamos que democráticamente, ¿no?, poner una mezquita, una sinagoga, etcétera, etcétera. El respeto por el multiculturalismo es parte de la democracia. Y también la democracia se enseña todos los días. La democracia no se enseña a sí misma. Nosotros también educamos en ese valor. Pero por eso me voy a referir solo, porque ya sé que están todos cansados, desde la universidad pública, y podemos decir que podemos hablar de ética y política. Eso es lo que recorre todo la Laudatio. La ética y la política desde el punto de vista filosófico, no religioso. Y la ética tiene que ver con los valores y la política tiene que ver con la transformación de la realidad. Nosotros creemos que todos hacemos política y que la historia es una hazaña de la libertad. Nos convocó Francisco a los jóvenes, que yo no soy caso mío, pero bueno, a los jóvenes cristianos a que hagan política, que se metan en política, porque si no terminamos como Tartufo, ¿no?, diciendo, ¿para qué si los compro? Bueno, para cambiar la política, para cambiar la realidad, para transformar la realidad, para hacer una realidad más justa, tenemos que meternos en política.
Y yo a nuestros jóvenes, los estudiantes, que algunos se horrorizarán, les digo, ustedes son ya sujetos políticos. Yo no me imaginaba a los 18 años o a los 17, cuando entré a la universidad, que me dijeran alumno, por ejemplo, que no está en toda la ley de educación superior, no habla de alumnos, habla de estudiantes, de centros de estudiantes, de representación estudiantil, etcétera, etcétera. Y menos aún que me dijeran pibe o que me dijeran, porque éramos sujetos políticos en esa época. Queríamos serlo, jóvenes, pero claro, los que entramos en el 66 a los 3 meses nos molieron a palos, la famosa dictadura de Onganía, y así comenzó nuestra historia juvenil. Pero me parece que tanto el Papa Francisco, como en el caso nuestro, como Perón, renunciar a la política es renunciar a la vida, ¿no? Decía Perón, porque la vida es lucha. Ante lo cual yo siempre aliento a nuestros jóvenes a que hagan política, no importa si son trotskistas, peronistas, radicales. Acá tenemos la Plaza de la Democracia para la cual se sientan los jóvenes a discutir, donde están Irigoyen y Perón. Tenemos la Plaza de los Derechos Humanos, donde está el gigantesco pañuelo de las madres que ahora salió a la calle junto con la conciencia jurídica popular a decir los represores afuera no. Ante lo cual me parece que el llamado a la política de los jóvenes de Francisco estamos totalmente de acuerdo. Me gustaría simplemente decir desde lo público, desde lo laico, que tenemos muchas, porque como dice Croce, no podemos no ser cristianos. Esta universidad, por supuesto que tiene una misión, ¿no? Tiene una misión. Esta universidad, como todas las universidades públicas, decimos qué misión tiene la universidad. Esta universidad desde su creación se autodefinió como una universidad urbana comprometida. ¿Y con quién estamos comprometidos? Estamos comprometidos con esos valores que siempre repetimos. Por ejemplo, cuando uno dice justicia social, te tratan, obviamente, ya uno puede ser peronista, pero no tiene por qué ser todos los que creemos en la justicia social peronistas. O sea, de hecho, yo siempre recuerdo que fue Aristóteles el que empezó a hablar de la justicia distributiva en el libro justamente que se llama La Política. ¿Y para qué era la justicia distributiva? ¿Para qué? Para el bienestar de la polis. Ahora dirían, ¿no? En nuestros países, para el bienestar o para el buen vivir. Entonces, esto de la justicia distributiva es muy viejo, diría, ¿no? Pero la justicia distributiva en la época de Aristóteles tenía esclavos. Por eso yo digo que la democracia depende de qué época, de qué lugar se mira y se entiende. O sea, tenemos democracias que tienen todavía reyes, tuvimos democracia, los inventores de la democracia en Grecia tenían esclavos y por eso nosotros también creemos en la igualdad. La democracia no es solo los derechos igualitarios, civiles y políticos de votar, cada un hombre un voto o cada mujer un voto. ¿Cuándo empezamos a votar? Yo no votaba porque era chica, pero ¿cuándo empezamos a votar las mujeres en nuestro país? ¿Hago la cuenta? 50 años, ponele 50 y 52. Bueno, también, yo era muy chica, no votaba, pero empezamos a votar. Entonces, esos derechos sociales, económicos, culturales, se van adquiriendo, es lo que llamamos la moral social general. El ethos de la democracia, ¿cuál es la ética de la democracia? ¿Es heredar el poder por la sangre azul o es que todos tenemos derechos sociales, económicos, culturales? Y yo quisiera, justamente para terminar, decir, más allá de que tenía un montón de cosas escritas, porque me entusiasmé al final porque era filosofía social, que es lo que yo hago, de la Laudatio, no tan, pero
la paz y los derechos, pasar lo que diríamos de la plutocracia, ¿no?, del poder de la riqueza al poder democrático, a la democracia, nunca fue pacífico. Adquirir otros derechos, más derechos, o consolidar derechos, nunca fue pacífico. Yo quiero recordar que, por ejemplo, tierra, pan y trabajo, que pedían los revolucionarios mexicanos, costó millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial costó millones de muertos. Y a partir de ahí, que no solo se logró de alguna manera la paz posteriormente, sino que justamente lo cita Bobbio, Norberto Bobbio, un filósofo italiano, a Roosevelt. Él decía que para que hubiera paz tendríamos que tener 4 libertades: la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de la necesidad, o sea, de la economía, de no tener penurias. Es muy interesante. Cuando sale el pacto de los derechos culturales, políticos, sociales, se tenía que empezar en nuestro país, se tenía que empezar a acordar, ahora como tenemos Naciones Unidas, que fue después de la guerra, obviamente, tenía que empezar en 1976. Yo que no empezaba acá, ¿no? En Argentina no empezó el pacto de derechos sociales, políticos, culturales, como se había acordado, porque obviamente justamente fue ese año en que vino Videla. Ante lo cual yo quisiera que concretamente no tengamos más violencia para conseguir o consolidar derechos sociales, culturales, políticos, económicos. Sabemos que gobernar es pilotear un barco, y sobre todo en las tempestades, en las tormentas. Creo que estamos en ese momento. Pero lo que sí tenemos que hacer es no, justamente después de tanta advertencia de Jauretche sobre la colonización pedagógica, no nos creamos las verdades universales, entre comillas. Pensemos en esto que decía, que me lo anoté justamente, porque no quiero tergiversar al Francisco, cuando dice esto que decía Adolfo del rico y el pobre, que son iguales, pero lo cierto es que la dignidad humana tiene que ver con esto que habla Francisco acá, pero justamente él dice, la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. Nuestra cultura, nuestra patria, cuando yo digo acá no formamos almas sin patria, no queremos intelectuales que sirvan para todo terreno y que lo único que nos cuenten es lo de afuera, las verdades que inventan en otros, porque esa es justamente la verdad del neoliberalismo, la verdad que nos quieren imponer de la educación como una mercancía. Y nosotros sabemos que es un derecho, porque tenemos más de 20.000 jóvenes acá que están estudiando y que tienen el derecho a estudiar, a hacer política, a plantearse sus decisiones y también a dialogar, porque de eso se trata también educar. Entonces a mí me gustaría, ya sé que estamos retarde, pero si algún día quieren, yo le voy a decir a Nerio, ¿no?, que es el que coordinó y que vuelvo a halagar, que podemos hacer esta hermenéutica laica de la Laudatio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que hace Francisco. Francisco nos habla de dignidad, nos habla de derechos, nos habla de la paz, nos habla de la democracia, nos habla justamente de la dignidad humana. Y todo eso es lo que, por lo menos en mi caso, que me dedico justamente a eso, fue lo que mi concurso como docente, a la filosofía social. Así que le voy a proponer a Nerio que cuando hagan la recopilación de lo dicho, pongamos estos garabatos que hice yo sobre la Laudatio Si. Quiero agradecer a todos también, en nombre de la Universidad Nacional de Lanús,
a todos los que vinieron, a todos los que hablaron, a todos los que escucharon. Insisto en que no existe ninguna educación, porque si monologamos, o sea, tiene que ser dialógica, es una práctica dialógica. Insisto en que nuestros jóvenes, que están muchos acá, se tienen que convertir justamente en sujetos políticos, y para eso nosotros tratamos de transformar, como decía un uruguayo, José Rodó, un filósofo también, las ideas en sentimientos, porque sin pasión no hay política y sin pasión nadie educaría. Muchísimas gracias.